Hermanos, que Dios me les bendiga. Un saludo y un abrazo de su pastor, Tito, que le acompaña en esta mañana. Y gracias al Señor que estamos aquí, pues todos listos para escuchar la palabra del Señor. Como ya sabemos, es el primer día que hemos tenido que transmitir de manera remota porque hemos querido ser sabios, ¿verdad? Con, pues, con las condiciones que estamos pasando. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que todo esto que pasa, que si los temblores, que si los huracanes, todo, pues es como un principio de dolores. ¿De qué dolores? Pues los dolores de parto que el mundo está dando, porque en un momento dado el Señor Jesucristo va a venir. Y alistándonos para ello, pues la iglesia tiene que seguir caminando. Amén. Pero a la misma vez, el Señor quiere que nosotros seamos sabios. Amén. Y como parte, ¿verdad? Del país donde vivimos, ¿verdad? Porque estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Para dar un buen ejemplo, pues queremos también cooperar con todo para que, ¿verdad? Podamos contener en la manera mejor posible que el virus se riegue, ¿ok? Y lo hacemos, ¿verdad? Pensando no en nosotros, sino pensando en los demás, ¿verdad? Yo lo hago pensando en ustedes, y estoy seguro que cada uno de ustedes lo hace pensando en los demás. Así que debido a ello, por lo menos por unos días, ¿verdad? Vamos a ver si esta semana y según vaya, cómo se vea el asunto de la propagación del virus, pues podemos decidir, pues mira, lo hicimos más que esta semana y la otra no. Pero nos vamos a comunicar a través del Facebook y nos vamos a comunicar también a través de WhatsApp. Amén. Y claro, teléfono y todo, ¿verdad? Así que vamos a confiar que el Señor pues va a sentir que o sea, que sigamos sintiendo el calor de los hermanos, aunque estemos remotos. Muy bien, así que pues vamos entonces a proceder a la palabra del Señor. Yo estoy seguro se han gozado con la Escuela Bíblica Dominical y pues aquí vamos, por primera vez transmitiendo de esta forma. De la forma que lo están viendo, le he transmitido también a los hermanitos que están allá en Honduras. Así que gracias a ello, pues hemos podido preparar esta forma de poderlo grabar. Así que lo estamos estrenando ahora para nosotros aquí en Puerto Rico. Pues bien, hoy nos vamos a referir a una nueva serie de predicaciones que yo le he llamado las preguntas que se hacen. Preguntas que se hacen, o podemos decir preguntas que la gente hace. Entonces, dentro de ellas, ¿verdad? Es una lista de 20 preguntas y hoy vamos a cubrir una. ¿Okay? Y la pregunta que vamos a cubrir, y con la palabra del Señor, es: ¿se puede ser un cristiano carnal? O sea, ¿podemos ser cristianos carnales? O vamos a decir, ¿existe tal cosa como un cristiano carnal? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en 1 Corintios 3, 1 al 4. Si me ven que de momento miro hacia el lado es porque tengo la Biblia aquí a la izquierda. Pero voy a presentar unas diapositivas para que usted pueda ver los textos bíblicos en la pantalla. Amén. Así que déjeme yo compartir eh, la pantalla un segundito. Ok. Muy bien. Confío, ¿verdad? Que lo pueda ver bien. Entonces, acá, aquí vemos ¿verdad? Y quiero, ¿verdad? Que lo vayan, eh, obviamente no van a poder hacer preguntas porque no estamos así hablando en vivo, pero sí me pueden enviar, ¿verdad? Cuando estemos a través del sermón, si acaso tienen alguna pregunta, me la pueden escribir y yo la puedo contestar. Amén, en el nombre de Jesús. Pues hermano, en el nombre de Cristo Jesús, este es el tema. ¿Se puede ser un cristiano carnal? Entonces vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3 y también vamos a referirnos a Romanos 8. Amén. Es un tema bien importante porque hoy en día se ha levantado mucho la noción de que hay cristianos que viven toda la vida sin parecer cristianos. Y muchos predican que eso está completamente bien. Y es más, que eso es parte de los tres tipos de personas que hay. Dicen, está el que no ha creído en Cristo, está el que
creyó en Cristo y vive una vida llena del Espíritu. Y entonces está el carnal que es de Cristo, dicen, pero que vive como si fuera una persona del mundo, pero que como quiera es salvo. Y entonces usted verá que ese tercer tipo de persona, y los argumentos que muchos hacen, sobre si es válido o no esa descripción, o sobre si es bíblico o no esa descripción, es lo que causa, la mayoría del mal testimonio que muchos creyentes, ¿verdad? Ven que otros dan, ¿okay? Porque el creyente verdadero vive la vida plena en Cristo Jesús y vive de acuerdo a como la Biblia le dice. Es una contradicción de términos decir que somos de Cristo y vivimos como si fuéramos hijos del diablo, ¿okay? Pero se ha levantado, como le dije, en los tiempos modernos, una noción que dice que sí existen cristianos carnales, ¿okay? Pero no me tome mi palabra. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, ¿okay? Así que vamos a leer 1 Corintios 3, 1 al 4, y después vamos a ir a Romanos 8, 12 al 17. Dice de esta manera la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como los hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y la otra porción que está en la escritura es la que está en Romanos 8, 12 al 17, que dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a interpretarla correctamente, a vivirla, Señor, para que de ella fluya la bendición en nuestra vida y que seamos verdaderos testigos del Señor Jesucristo, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. A Él sea toda la gloria y toda la honra en este día y para siempre. Y confiamos, Señor, en que tú nos vas a hablar a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pues hermanos, ese es lo que vamos a estar entonces desarrollando. Así que de vez en cuando vamos a estar alternando entre el vídeo y las diapositivas. Así que espero que vaya funcionando bien. Pues, como les estaba diciendo, el argumento aquí es, existe lo que se llama realmente un cristiano carnal, como tal. Si usted recuerda lo que estábamos viendo allá en la palabra, y vamos a los últimos versos, ¿verdad? Del apóstol Pablo allá en Romanos, ¿ok? Vamos a ir un poco más atrás. Acá en Romanos 7, recordamos que al final del capítulo 7 hay un argumento fuerte que Pablo hace. Pablo está hablando de la realidad que hay en el creyente. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, solamente había una naturaleza en nosotros, una sola naturaleza, y era la naturaleza carnal. ¿Okay? Era la carne, lo que la Biblia le llama la carne. ¿Okay? En esta porción que vemos, Pablo argumenta que ahora que estamos en Cristo, entonces tenemos dos naturalezas, porque tenemos una naturaleza nueva, o sea, el hombre es regenerado, la mujer, el joven, el niño regenerado por el poder de Dios en Cristo. Pero también permanece la carne, permanece lo que la Biblia llama la carne y el viejo hombre. Así que todos nosotros
todos los que hemos creído en Cristo Jesús y le hemos confesado como Salvador y le servimos, tenemos dos naturalezas. Está la carne y está el espíritu. La carne siendo la representante del viejo hombre y el espíritu o el hombre regenerado es la nueva naturaleza. Así que si una, que es la vieja, la que estaba antes sirviendo al diablo, pues quiere todavía hacer lo que está diciendo la carne, lo que dicta la carne, pues tenemos la nueva naturaleza que quiere obedecer a Dios, al Espíritu. Pues una quiere hacer una cosa y otra quiere hacer otra. Así que todo ese choque y toda esa contienda la vamos a tener en nosotros todo el tiempo. Y eso es lo que hemos hablado a lo largo de todas las exhortaciones de los varios años, que es lo que sucede en nuestras vidas. Y que si no lo atendemos, o sea, si no persistimos en que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida, sabemos lo que va a pasar. Entonces, la vieja vida, la vieja naturaleza va a empezar a aflorar. Pablo está argumentando esto en estos versículos al final del capítulo 7 de Romanos, que dice de esta forma, Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, usted dirá, pastor, cuando usted menciona la naturaleza vieja, la naturaleza nueva, lo podemos entender, pero ¿de dónde hay otras personas que sacan que hay una tercera naturaleza? O sea, hay un tercer estado. O somos del diablo o somos de Cristo, pero entonces hay uno que es de Cristo, pero parece del diablo. Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico para esto? Porque en esta misma porción, Pablo está diciendo, mira, hay una ley en mis miembros, esa es la carne. Y entonces la ley de mi mente, o sea, la mente de Cristo regenerada, ¿ve? Y entonces la ley en mis miembros, la carne, me quiere llevar cautivo a la ley del pecado, porque la carne es la que quiere hacer pecado. Dice, ¿y cómo yo voy a acabar esta pelea? O sea, ¿cuándo se va a acabar esta lucha que yo tengo todos los días contra la carne, contra la tentación, contra el querer hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan? ¿Okay? ¿Qué puedo hacer? O sea, como dice Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero yo le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué es que Él le da gracias a Dios, a pesar de que Él tiene esta situación. Pero quiero que lo que usted vaya entendiendo hasta ahora es lo siguiente. Aquí no está hablando de tres naturalezas. Está hablando de dos. Amén. Está hablando de la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Entonces, ¿de dónde sale la tercera naturaleza? ¿Okay? Muchas personas, ¿verdad?, utilizan el último verso, la última porción del verso 25. Mírala aquí. ¿Okay? Se la voy a subrayar aquí un poquito. Dice, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, con la carne yo sirvo a la ley del pecado. Y mucha falsa doctrina se ha levantado hoy para dar a entender de que yo con la mente, como dice aquí, yo sirvo a Dios. Pero con la carne yo sirvo al pecado. Y dicen, y eso está completamente bien. Pero, ¿será eso lo que quiere decir la Biblia? Okay. Y vamos a ir a la palabra para que usted se pueda convencer de que no es cierto. Simplemente esa doctrina ha salido porque como el evangelio se ha hecho se ha comercializado, lamentablemente, y se ha pretendido predicar el evangelio donde no hace falta arrepentimiento, el cual es falso, donde no hay regeneración, el cual es un evangelio falso, donde no podemos dejar por completo la atadura del pecado, lo cual es falso. Pues entonces, para que las personas se sientan bien ante la realidad innegable de que, mira, yo digo que yo soy cristiana, pero sigo pecando. Le dicen, sí, es que tú eres del tercer grupo. Tú eres del grupo que en realidad, pues,
eres débil, y como eres débil, pues vas a pecar. Y si alguien le dice, pero es que yo es más lo que peco que lo que agrado a Dios, pues es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Por lo tanto, no te apures, que Dios te ama, Él te entiende, y cuando suene la trompeta, tú te vas con Cristo. Y entonces, ese tipo de mensaje es el que se predica en gran cantidad de congregaciones, ¿ok? Para excusar a la gente que dicen ser creyentes, pero andan dando mal testimonio, lamentablemente. Y es algo grave, hermano. Por eso es que he querido, ¿verdad?, traer este tema, porque son preguntas que se hacen, ¿ok? Y déjeme, ¿verdad?, para que podamos ver visualmente lo que les estoy mostrando. Es precisamente esto que está aquí, ¿ok? Déjeme ir un poquito más allá. Repasando, ¿ok? Dicen, pues hay tres naturalezas. Está la que está sin Cristo. Está, ¿ok?, el cristiano fiel, que vive según el Espíritu. Esas son las dos que hemos podido ver en la Biblia hasta ahora. Pero ellos dicen, no, hay una tercera, que es esta que está aquí. El cristiano convertido, pero que persiste en desobedecer a Dios. Ellos le llaman un cristiano carnal. Y hay mucho libro, hermano, que argumenta sobre la realidad de que sí hay cristianos carnales. ¿Okay? Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 8 de Romanos. ¿Okay? Vamos allí. ¿Okay? Y vamos a compartir aquí. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba Padre. O sea, por medio del cual podemos llamar a Dios, tú eres mi Padre real, no la carne y no el diablo. Está diciendo que o tenemos el espíritu de esclavitud o tenemos el espíritu de adopción. No hay un punto intermedio, hermano. O sea, no sé si entienden que lo que argumentan muchos es que ese tercer estado, que vendría a ser un estado tibio, pues es bíblico y es completamente normal, lo cual es un error. ¿Ok? Ahora, si usted se fija bien, ¿verdad? Vamos a ir también a Efesios 1:5, donde dice de esta forma, dice, habiéndonos predestinado en amor, ¿verdad? O en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, el creyente está hecho hijo de Cristo Jesús, o sea, adoptado por Cristo. Lo cual quiere decir que el Señor Jesucristo ya empieza una obra de redención, o sea, una obra de regeneración en nuestras vidas, hermanos. O sea, por eso es que la Biblia dice que empezamos como niños en Cristo, pero una vez ya empezamos a caminar con Cristo, pues ya no nos quedamos como niños, o sea, ya empezamos a crecer y a crecer en gracia, a crecer en fe, y el Señor nos va llevando de la mano. Así que, cuando usted se convierte, el Señor tiene todas las expectativas que usted vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, para que usted vaya siendo cada vez más evidente que es hijo de Dios y no hijo de la carne. ¿Ok? Cosas importantes que uno tiene que resaltar. Amén. Así que, algo que, ¿verdad? Algunos puntos que tenemos que entender, es en Romanos 8:9, ¿verdad? No lo tengo en el screen, pero básicamente dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Lo cual quiere decir que si nosotros sí tenemos el Espíritu de Cristo por la fe, entonces somos de Cristo. Así que si decimos que tuviéramos el Espíritu de Cristo, pero estamos andando según la carne, pues entonces hay una contradicción y no es lo que nos dice la Escritura. Si usted va también a Romanos 13:14, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis
para los deseos de la carne. ¿Okay? Ahora, y aquí es que está el asunto que vamos a profundizar un poco más. Muchas personas dicen, sí, pero ¿qué pasa? Que yo trato de contener la carne y termino haciendo lo que la carne dice. Y entonces van a esta porción que leímos en 1 Corintios 3, 1 al 4. Y dicen, sí, porque Pablo le hablaba a los corintios y sabemos cómo eran los corintios y ya hay un decir que si hay iglesias corintias o si hay iglesias efesias o iglesias laodiceicas o como sea. Y dicen, la iglesia corinta era una iglesia que estaba llena de cristianos carnales. Y dicen, uno le dice, y oye, ¿dónde tuviste eso? Sí, mira, aquí en 1 Corintios, capítulo 3, 1 al 4, que fueron los versos que leímos hace un rato. Porque mira cómo dice. Y Pablo les dice a ellos que son carnales. Mira, aquí lo dice. Y dicen, ¿ves que hay cristianos carnales? Y le dice, de nuevo le dice, ¿por qué yo digo que son carnales? Dice Pablo. Porque Pablo mismo dice, cuando hay peleas y celos entre ustedes y están andando en la carne, ¿cómo se llama eso? Y Pablo le dice, sois carnales. Y dicen, ¿ves lo que te digo? Hay espirituales, hay perdidos y hay carnales. Dice, oye, qué cosa. Pero entonces, lo que se les olvida, mis hermanos queridos, es que la palabra de Dios, aquí vamos a ir, ¿verdad?, a otra porción un poquito más acá. Vamos a ir a la misma parte acá en Corintios. Porque todo esto es parte de el problema que siempre tenemos, hermanos. Mire, aquí mismo, en esta porción, quizás no la puedan ver muy claramente, pero vamos a estar leyendo en 1 Corintios 3, 5 en adelante. ¿Se acuerda que leímos hasta el 4, verdad? Y la gente dice, si yo corto este cantito, pues esto justifica de que hay cristianos carnales, que hay una tercera naturaleza. Y el problema es que no continúan leyendo. Mire cómo dice el verso 5, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? O sea, los que dicen que son de Pablo, los que dicen que son Apolo, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Dice, esos son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ya ve que Pablo está diciendo, mire, el creyente tiene que crecer. El creyente no se puede quedar dándole más lugar a la carne que al espíritu. ¿Ok? Por eso dice aquí abajo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. En otras palabras, no de la carne, sino de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo, si usted nota, sabe que los corintios estaban dando mal testimonio. Pero les está diciendo, ustedes no están puestos para dar mal testimonio. Ustedes son hijos de Dios, adoptados por Dios, son edificios de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que estos corintios estaban por error y por ignorancia, especialmente por ignorar la palabra de Dios, estaban dando mal testimonio. Sí, estaban andando en pecado, pero él le está hablando a estos creyentes como que eso es un estado que Dios no acepta. Amén. Todo el contexto de la escritura, el hablar de la santidad, la santidad, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué ustedes creen que el Señor hace ese énfasis? Porque el Señor sabe que sus hijos están puestos y capacitados para dar testimonio, para adorar al Señor, para vivir al Señor, para que todo el mundo vea a Cristo a través de nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestro cantar, hasta nuestro mirar. Amén. De tal palo, tal astilla, diríamos. Si el palo es Cristo, pues nosotros las astillas del mismo palo. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, el asunto que Pablo está ilustrando aquí, él sabe que los corintios eran creyentes, él está hablando a creyentes, pero a la misma vez, él los está reprendiendo para que ellos, siendo creyentes,
ya dejen de estar andando, ¿verdad?, en ignorancia como bebés en Cristo, y más bien hagan lo que se supone que un hijo de Dios gobernado por el Espíritu haga. ¿Ok? Si usted sigue un poco más abajo, ¿bien? Mira. Déjame ir un poquito más aquí para buscarle el pedacito que le estaba diciendo. ¿Ok? Un poquito más adelante, 1 Corintios 3. Sí, mire, dice, verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro lo edifica encima, pero cada cual mire cómo sobreedifica. Esta es la porción donde habla del tribunal de Cristo, ¿verdad? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O somos del diablo o somos de Cristo. Va viendo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el Señor la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así sea como por fuego. ¿Okay? Ahora, mire la parte clave. O sea, lo que está diciendo aquí es que el Señor espera de nosotros, después de haber creído, espera buenas obras. No espera malas obras. Amén. Aquí menciona que hay algunos que dan malas obras. Pero el Señor lo que está diciendo es que no está diciendo, pues mira, está bien. Aunque todas las obras tuyas sean malas, no importa. ¿Ok? Lo importante es que llegues al cielo. Ese no es el argumento que está haciendo aquí. Lo que está diciendo aquí Pablo es, mire cómo usted sobreedifique. O sea, la obra que nosotros construyamos encima de Cristo no puede ser cualquier cosa. O sea, no pueden ser obras de la carne, ni pueden ser nada inservible. Al contrario, él lo que está diciendo es, mira, tenemos que dar fruto de arrepentimiento para darle la gloria a Dios en todo. Y mire entonces el verso 16, 1 Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Ahí que está el puntillazo. Si yo soy templo de Dios, quiere decir que Dios vive dentro de mí. Y aquí mismo Pablo lo confirma. Dice, el Espíritu Santo de Dios, al ustedes ser templo de Dios, vive dentro de ustedes. Entonces, ¿cómo el templo de Dios se va a dedicar al pecado? ¿Cómo se va a dedicar el cristiano a pecar? Todo lo contrario. Es más, vamos a buscar acá en Efesios. ¿Okay? Si buscamos Efesios capítulo 1, amén. Vamos a buscar una parte aquí, mira aquí. Nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Porque ya él nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque él quiso hacerlo así. Así que siempre que miro en la Biblia, hermano, yo lo que veo es, o está el que no ha creído, que eso éramos antes, o está el que ha creído en Cristo. O sea, no hay ningún estado intermedio. Si lo hubiera, hermano, lo estuviéramos predicando para hacerle fiel a la Escritura, pero no lo hay, no hay un estado intermedio. O somos de Cristo, evidenciado porque por nuestro fruto nos conocerán. ¿Okay? O no somos de Cristo y por la falta de fruto espiritual, pero abundancia de fruto de carne, nos conocerán. No hay un estado intermedio. No hay creyentes carnales como tal. Amén. Partes que tenemos que entender, ¿verdad? Antes de ir al centro de lo que queremos decir, y resumiendo, hermano. Lo dice claro. Ustedes vieron que decía allí en Corintios, decía que somos templo de Dios. Decía que somos edificio de Dios. Amén. En Efesios dice templo, en Romanos dice
edificio. En 1 Corintios dice, tenemos construyendo un fundamento sobre Cristo, o sea que somos un edificio también. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que o somos incrédulos, no salvos, entonces no tenemos el Espíritu, y al no tener el Espíritu andamos en la carne. O somos de Cristo, y el Espíritu vive en nosotros. Fíjese que el Espíritu no puede ser que viva de vez en cuando y se mude y hay 3 días sí y 4 no. Eso no lo vemos documentado en ninguna parte de la Escritura. ¿Okay? Eso de que el creyente tiene 30% del Espíritu o 40% del Espíritu. Lo que sucede es, hermano, que la falsa doctrina que se predica hoy, ¿okay? Está, digo yo, ajustada a las mentes y a la gente de hoy que quieren ¿verdad? Vivir una vida cristiana fácil. Y quienes la predican, le predican así, le dicen, pues, sí, no, después, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios, es que pues que yo soy así, es verdad. Pero quédate tranquilo ahí, total, Cristo murió por ti, Cristo te ama. Y como dice aquí 1 Corintios 3, a lo mejor la prueba tuya pasa por fuego y todo se quema, pero ahí dice que tú vas a ser salvo así como por fuego. Así que tu salvación es eterna, tu salvación está segura. Olvídate que el poder es de Cristo, no es el poder tuyo. Todo eso suena bien bonito, ¿verdad que sí? Y es torciendo la escritura. Porque ciertamente el Señor va a evaluar la obra. Y ciertamente aparenta ser la obra de muchos, quizás sea poca. Pero esto, con eso no quiere decir el Señor que Él está esperando que sea así. El Señor Jesucristo dije, mire, yo les puse para que ustedes vayan y lleven mucho fruto. ¿Okay? No dijo poco, no dijo un chispito. Sí, quizás algunos van a dar más fruto que otros, hermano. Pero en ningún momento el Señor está diciendo que está bien que el cristiano, que sea cristiano y viva haciendo las cosas de la carne. Eso no existe, hermano. O somos de Cristo o somos impíos. ¿Okay? Bien importante. Los que dicen que hay un tercer estado, que es el cristiano que anda en la carne, es porque desconocen de la obra que el Espíritu Santo fue mandado a hacer. ¿Okay? El Espíritu Santo fue puesto en nosotros para redarguirnos, o sea, para corregirnos, para que cuando fuéramos a hacer algo en la carne que al Señor no le agrada, Él nos habla. ¿Y tú sabes qué utiliza para hablarnos? La palabra de Dios. Por eso es que hay que conocer la palabra, porque esa es la biblioteca que el Espíritu utiliza para hablarnos. Y la palabra del Señor es la que nos corrige. Por eso es que en el Salmo 119, él habla del joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Okay? Guardando tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es usada por el Espíritu Santo que vive en nosotros para guiarnos a ser obedientes. Esa parte es importantísima. Ahora, fíjese que les había dicho que muchos utilizan 1 Corintios 3, 1 al 4 para decir, sí, mira, allí dice que los corintios eran carnales. ¿Okay? Como queriendo decir que eran carnales y así se quedaron. Pero mire, vamos a ir a un poquito más adelante. Voy a ir acá, Romanos 8, perdón, 1 al 8, en el nombre de Jesús. Mire cómo dice esta porción, hermano. Voy a subir esto acá. En la parte que decía, mira, con mi mente yo sirvo a la ley del Espíritu, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado, o sea, con mis miembros sirvo a la ley del pecado. Si lo dejamos ahí, no entenderíamos. Si hubiéramos leído 1 Corintios 3, 1 al 4 y nos quedáramos ahí, pues podríamos usar eso como un pretexto. Pero mira lo que nos dice Romanos 8. Dice, ahora pues, esto es cuando Pablo está argumentando, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y le da gracias al Señor por medio del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Y por qué le da gracias? Por esto que está aquí. Romanos 8, 1 al 8 sigue diciendo, ahora pues,
Yo tengo una lucha con la carne, el espíritu luchando contra la carne luchando contra el espíritu. Y eso es una situación que yo quisiera no tener. Pero yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay ninguna condenación. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque no andan según la carne, sino andan según el Espíritu. Y ahí que está la clave, hermano. ¿Cómo va a existir un tercer estado que dicen que es cristiano, el cual es templo del Espíritu Santo, pero anda dando mal testimonio? Porque aquí dice claramente que los que son de Cristo andan conforme al Espíritu y no según la carne. Así que o estamos en la carne perdidos, o estamos en Cristo y por lo tanto siguiendo al Espíritu, dando buen testimonio. Esos son las dos naturalezas a través de toda la Escritura. Pero vuelvo y digo, es posible que en algún lugar usted escuche esto. Ese tipo de retórica de la tercera de la tercera, ¿cómo digo yo? El tercer estado, el tercer género, como sea, se utiliza mucho en muchos círculos que son, pueden ser bautistas, ¿ok? Pueden ser presbiterianos, muchos donde generalmente se predica que la salvación es eterna, lo cual es cierto, la salvación es eterna, porque no la garantiza usted, la garantiza Cristo. La clave no es tratar de probar que la salvación no es eterna, porque sí lo es, y es completamente bíblico y no se puede desmentir. El asunto está en que, ¿quiénes son los que son verdaderamente salvos? Pues, algunos predicadores, ¿verdad? Hablando falsedad, han creado ese tercer estado para que la gente que anda en pecado puedan reclamar que son de Cristo, lo cual es un engaño de Satanás, ¿ok? Porque la palabra dice, como lo estamos viendo claramente aquí, los que son de Cristo no andan lamentándose que todos los días andan pecando. Y mi hermano, todos los días nosotros vamos a cometer pecado, pero los pecados son las excepciones en la vida del creyente, no me malentienda. O sea, una mentira, una falsedad, un brote de hipocresía, un brote de soberbia, ¿ok? Un brote de dejadez, ¿verdad? Todas esas cosas son fruto de la carne, pero en el creyente espiritual son simples, ¿verdad? Vamos a decir así, fallas que no hablan de lo que realmente el creyente es. No sé si me entiende. O sea, son fallos porque vamos a fallar, pero son las excepciones, son los menos, mi hermano. ¿Okay? Eso no quiere decir que seamos carnales. Por eso nos damos cuenta, porque somos espirituales. Y al caer en pecado, el Espíritu mismo nos da testimonio y nos redarguye para que vayamos a lo que nos dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Vamos a la parte, mira, vamos a buscarlo acá en Primera de Juan. ¿Okay? Capítulo 1. ¿Ok? Mire más adelante aquí. Esta porción importante, que usted la sepa de memoria. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante. Este es el mensaje que oímos de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nada más, ahí nos podríamos detener, hermano, porque dice claramente que o somos luz o somos tinieblas, o sea, no hay media luz y media tiniebla, ¿sí me entiende? Por eso sigue diciendo, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si alguien dice que es cristiano y anda en tinieblas, miente. Porque es imposible que el que sea de Cristo ande en tinieblas, porque el que mora en Él no son las tinieblas, es la luz. Dice, y si decimos entonces que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, mire lo otro, hermano. Dice,
Pero si andamos en luz, o sea, si la luz de Cristo está en nosotros, como Él, Cristo, está en luz, tenemos entonces comunión unos con otros. La evidencia de que estamos en Cristo es que tenemos comunión unos con otros. Esto es lo que dice en Juan, capítulo 13, dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? En que se aman los unos a los otros, o sea, que tienen comunión los unos a los otros. Aquí está diciendo Juan, que es el mismo Juan del Evangelio, dice, pero si estamos andando en luz, como Cristo está en luz, lo evidenciamos teniendo comunión unos con otros. Amén. Gloria a Dios por eso. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted está andando en luz, usted que es de Cristo, a la misma vez puede que peque, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. ¿Ok? Mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que dice aquí? Mire, usted que anda en luz, que anda buscando darle gloria a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar la virtud de Cristo. Usted que está andando con Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Si usted pecara, confiese su pecado al Señor y Él le va a perdonar. Bendito sea el Señor. Esa es la vida del creyente. La excepción es cuando pecamos. Y el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, cuando comenzamos nuestro pecado, Él nos perdona. Mire lo que dice entonces el verso 8. Aquellos que dicen que no tienen pecado, se están engañando a ellos mismos. Y no están andando en la verdad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el argumento de los falsos que dicen que hay un tercer estado. Mire lo que dice. Si usted dice que no tiene pecado, usted se está engañando a usted mismo. Y la verdad no está en usted. O sea, si hay alguien que dijera, yo soy cristiano, ¿ve? Y pues yo me esfuerzo, pero las cosas que dice la gente por ahí que yo ando pecando no son pecado nada, porque la sangre de Cristo me cubre de todo pecado. ¿Ve? Hay personas que dicen así, porque les enseñan mal y porque tampoco quieren abundar en la Escritura. ¿Y usted sabe por qué andan siempre en pecado? Porque no son de Cristo. Los que son de Cristo le pertenecen y el Espíritu Santo se encarga de que nosotros andemos en luz. Amén, hermano. Y aquí lo dice bien claro. Apréndase estos versos de memoria, hermano. Este es el fundamento de la vida en Cristo. Amén. Fundamento de la vida en Cristo. Y fíjese que vienen de parte del hermano Juan, o sea, del apóstol Juan, que fue inspirado por Dios para que nos hablara esto. Porque Juan conocía íntimamente al Señor Jesucristo. Y el énfasis que hace Juan acerca del amor y acerca del perdón y acerca de la comunión con Cristo son tan sencillos, porque es así, hermano. O sea, la vida en Cristo no es una vida complicada. La vida en Cristo es que usted le da gloria a Dios con su vida. Y el Señor se encarga de que el Espíritu Santo que Él puso en usted le permita vivir en buen testimonio. Amén. Es importante que nosotros entonces comprendamos que estando en Cristo, pues ya no hay condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. Así que Pablo dice, sí, vamos a seguir teniendo las luchas. Claro, vamos a tener las luchas en nosotros. Pero por el otro lado, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos da la victoria para que nosotros podamos ser de buen testimonio, hermano. Ahora, si nosotros, o cualquiera de nosotros dijéramos, ay, pastor, es que yo tengo unas debilidades. O sea, yo como que tiendo a preferir mentir en muchas ocasiones. O yo como que tiendo a preferir no testificar. O como que tiendo a preferir no hacer nada. O sea, en lugar de ser hacendoso, tiendo a ser vago. ¿Quiere decir eso que estoy perdido? Y yo, no. ¿Sabe qué? Porque lo primero es que el Señor Jesucristo le redarguye a usted de que esa condición está en ti, de que o hay vagancia, o hay tendencia a mentir, o hay tendencia o sea, a no ser diligente, qué sé yo qué cosa. ¿Ok?
El Espíritu Santo es el que nos indica que eso hay que corregirlo. Y cuando usted le lleva esas cargas a Cristo, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, le va a capacitar. Amén. Lo que hemos estado diciendo es que hay algunos que dicen que hay una tercera etapa de aquellos que son cristianos, pero andan en la carne. ¿Ok? Y hemos visto por la Biblia que eso no es verdad. O somos de Cristo, o somos del diablo. O le servimos al Señor por medio del Espíritu, o le servimos a la carne, porque somos de nuestro padre el diablo. Y quiero, hermano, ir resumiendo esta pregunta que la gente hace. Hemos estado hablando de, ¿se puede ser un cristiano carnal? Y la contestación, según la Biblia, es que no. No hay cristianos carnales. ¿Ok? Hay cristianos que esporádicamente y por la excepción pecamos. Pero si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Lo otro que existen es lo que éramos todos antes. Antes de Cristo andábamos en pecado. ¿Y qué era lo que había en nosotros? Pecado por todos sitios. Amén. Así que son dos naturalezas nada más. Y yo quiero dejarles con una porción de la escritura. Déjenme compartir nuevamente aquí para que vayamos un momentito aquí. Unos cuantos versos para cimentar lo que hemos estado diciendo. En 1 Corintios 15:50, en los versos justo antes de cuando Pablo empieza a enseñar que el Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia, que empieza el verso 51 al 58, pues el verso 50 en 1 Corintios 15 dice de esta forma: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fíjese, hermano, ¿qué está diciendo? Los que andan en la carne no heredan el reino de Dios. Los que andan en corrupción, ¿ok?, no pueden heredar la incorrupción. O sea, los que andan en corrupción, en pecado, no pueden heredar la vida eterna, la incorrupción. Por lo tanto, la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios y que estamos destinados a la vida eterna es que no estamos haciendo las obras de la carne, ni andamos corrompidos, sino andamos como hijos de luz, como los que no andan corrompidos, porque ya Cristo nos limpió con su sangre. Hay otra porción que quería compartir, y está acá, hermano, un poquito más adelante, te lo voy a mostrar aquí, en Lucas 7. Vamos allá a esta porción. Amén. Lucas 7, 36 al 50. Dice de esta forma. Importante esta parte, míralo bien con calma, hermano. Esto es cuando el Señor Jesucristo fue a visitar la casa de Simón el fariseo, porque él le había invitado. Y Simón había sentido una afinidad por el Señor. ¿Bien? ¿Era Simón salvo o no? Lo vamos a ver ahora aquí a través de la escritura. Pero además de Simón, había una mujer pecadora que vino y entró a la casa de Simón mientras el Señor Jesús estuvo allí. Y adoró al Señor con un frasco de perfume. Lo vamos a ver aquí. La clave es lo que el Señor Jesús describe sobre la escena que pasó. ¿Okay? Y va en el mismo centro del punto de lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Vamos a leerlo todos juntos. Lucas 7, 36 a 50 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro.
El Señor le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. O sea, les perdonó la deuda, a uno 500 y al otro 50. Dice el Señor, di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él, el Señor, le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, o sea, evidenciado por el mucho amor que me demostró. Mas aquel a quien se le perdona poco, evidencia, y entonces ama poco, o por decir así, no ama nada. Y a ella le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, pero ¿qué es esto? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué vemos aquí en esta porción de la escritura? Estaba Simón y estaba la mujer. De entrada dice la Biblia que la mujer era pecadora, o sea, la mujer posiblemente era prostituta. Ese es el contexto de lo que vamos viendo aquí. Esta prostituta entra y evidentemente arrepentida, se humilla delante del Señor, evidenciado que había creído en Él. Eso es lo que está pasando, hermano. ¿Okay? Y ella, con este perfume carísimo, ¿verdad? Decide dárselo todo al Señor y lo honra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas, sin embargo, Jesús le dice a Simón, mira, Simón, viste que tú no hiciste lo que esta mujer me hizo. No lavaste mis pies, como se supone que se trata a los invitados de honor, porque la gente llegaba con los pies sucios por el polvo. Dice, no me diste besos, se supone que a los que uno quiere y ama le da un beso, pero ella sí me dio besos y me sigue dando besos, besando mis pies, dice. Tampoco ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume, mucho mejor que el aceite, mis pies. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Dios, es obvio que esta mujer me ama mucho. ¿Por qué? Porque yo la he perdonado mucho. ¿Okay? Ahora, a Simón está entendiendo y dice, pues entonces me está diciendo que a mí me perdonó poco y si me perdonó algo, porque yo no lo amo como esta mujer lo ama. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si Simón era salvo o no, hay gente que lo duda, piensa que era salvo, pero si usted fija bien aquí, hermano, mira, aquí está la clave. Cuando Simón dice, si este que está aquí de verdad fuera profeta, tendría que saber la clase de mujer que lo está tocando y no se dejaría tocar por esa clase de mujer. Una persona que habla así del Señor y Salvador Jesucristo es que no le conoce, mi hermano. ¿Cómo yo voy a llamar al Señor? Señor, se ve que tú no sabes las cosas, se ve que hay cosas que tú no entiendes, va a haber que estárselo recordando, ¿ves? Y yo no veo el poder tuyo que tú dices que tú conoces a la gente, porque mira, ahí no sabes, ¿ves? Ahí se nota que Simón era un impío. Sin embargo, está evidenciando que la mujer era salva. En ningún momento habla de tres estados. O somos salvos o somos del mundo. Y lo que evidencia al final de la historia es que, ¿verdad? La mujer era salva porque le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. El asunto de ir en paz es porque ya la deuda de pecado le había sido perdonada. Y lo otro que quiere decir ir en paz es
Mantente en paz. ¿Con quién? En paz conmigo. ¿Qué es lo que quiere decir mantenerse en paz con Cristo? Lo mismo que estaba allí en primera de Juan 1:9. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora vamos a vivir agradando a Dios, pero si pecaremos, vamos donde el Señor para que Él nos perdone. Según la promesa que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano, terminando, ¿se puede ser un cristiano carnal? No. Los cristianos son espirituales, los cristianos no son carnales. Ahora, ¿hay gente perdida que se llaman cristianos? Sí, sí. Es un error lamentable, pero es una semblanza diabólica el hacerle pensar a la gente que son de Cristo y no lo son. Contra eso, hermano, tenemos que seguir batallando con nuestro testimonio y seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición. Recuerde que después de aquí, el próximo culto va a ser el martes 17. Allí, pues, a las 7 de la noche estaremos estudiando el quinto estudio en el libro de Apocalipsis. Amén. Les invito a que estemos en comunión. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, ahora yo te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado, Señor, esta bendición de poder estar todos congregados, Señor, a través de la tecnología, pero sabemos que tu espíritu trasciende, Señor, todas las paredes y todos los lugares y estamos unidos en el mismo espíritu. Bendícenos, Señor, a todos en esta mañana y que tu palabra haya corrido y haya bendecido nuestras vidas y que haya clarificado, Señor, en nuestro corazón, no solamente la pregunta de si hay cristianos carnales o no, sino que también haya confirmado en nuestro corazón que estamos puestos nosotros para serte fieles y para dar mucho fruto, no para andar en pecado. Gracias te damos, Señor, porque has puesto tu ley del Espíritu en nuestras vidas, para que la ley de la carne ya no gobierne. También te pedimos, Señor, si hubiera alguien en medio nuestro que aún no te conociera como Salvador, que aún no te sirve, que hoy, Señor, sea el día de salvación. Si estás allá en lo remoto, ora al Señor y pídele que te salve, que te perdone, que limpie tus pecados y que te acepte como su hijo, como su hija, para que pases a ser parte de la familia de la fe. El Señor te va a dar de su espíritu. Suena sencillo porque Cristo ya hizo toda la obra. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y confesarlo como Salvador. Y Él va a hacer la obra de regeneración por medio de su espíritu. Padre Santo, te damos gracias. Te pedimos tu bendición por todos los hermanos. Permite, Padre, también que este asunto de el brote que está comenzando acá en la isla del coronavirus, lo utilices para lo que tú lo has querido utilizar, Señor, para tu gloria, todo. Que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Y de la misma forma que ha venido, así mismo amaine y se vaya. Danos cordura a todos y permite, Señor, que tu bendición esté sobre la isla de Puerto Rico también y sobre nuestros otros hermanos en otros países. Bendícenos a todos ahora y llévanos con bien. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues que Dios me les bendiga a todos. Les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden que se puede comunicar con nosotros. Y tan pronto todo esto vaya amainando, pues volvemos a vernos cara a cara allá en el templo. Que Dios me les bendiga y les amamos en el nombre del Señor.